Un tema muy importante y frecuentemente que padecen los niños es el miedo. A lo largo de su evolución hay algunos miedos que son normales y otros que no, que se vuelven realmente un problema y los llamamos fobias. Hemos tomado el trabajo del doctor Poole, que ha hecho una gran revisión sobre el tema, para hablar sobre esto. Hablamos de una fobia cuando existe un temor a algo, a un objeto, etcétera, totalmente definido, ¿verdad?, que dura cuando menos 6 meses y que de alguna manera se desencadena en estos sujetos con cierta anticipación. Por ejemplo, en este caso, si uno ya sabe que va a ir con el dentista, generalmente hay un cierto temor. Hay gente que rehúsa totalmente ir al dentista. A eso es a lo que llamamos una situación específica u objeto al cual se le tiene miedo y por lo tanto es una fobia. Los principales miedos de los niños generalmente son a los animales. Hay una tendencia genética en todos los seres humanos a tener cierto temor a ciertas personas o sus situaciones. Concretamente a estos objetos que son las arañas, los niños le tienen mucho miedo a la sangre, a que les pongan inyecciones, etc. Y también, por supuesto, a otros miedos ya como al miedo a las alturas. Usted sabe que todos los seres humanos tenemos un cerebro que nos defiende de los peligros, que a lo largo de la evolución de muchos años, de millones de años, nos ha ido diciendo que cuando nos asomemos a un precipicio tengamos un vértigo, y ese vértigo es de alguna manera una defensa para que usted no se caiga ahí. Entonces eso sucede en las escaleras, sucede a veces cuando la gente está en los edificios altos, etcétera, como una forma de protección. Si eso se agranda y empieza a perder la funcionalidad, entonces ya decimos que tenemos una fobia. Otro de los miedos importantes y que pueden ser de alguna manera normales es que los niños al principio tienen mucho miedo a los ruidos fuertes. Y lo peor que le puede pasar a un niño pequeño es que venga un perro, le ladre y lo tumbe. Porque el miedo al ruido va frecuentemente ligado a los movimientos repentinos. Entonces el niño, al perder el equilibrio, al oír el ruido del perro, seguramente que va a hacer un miedo a los perros. Alrededor de los 8 años, de los 8 meses, ya se empieza a tener miedo a las personas extrañas. Cuando vienen los tíos o los parientes, los niños no quieren besarlos, no quieren abrazarse con ellos, por esta situación de que los ven como ajenos al ambiente. Ya a los 4 años empiezan otros temores, el miedo a la oscuridad, el miedo a irse a dormir a veces porque tienen miedo a los animales. El ejemplo clásico es que los papás los han llevado al zoológico, que los niños han pasado una tarde muy agradable y felices viendo víboras o qué sé yo, y el niño esa noche lo sueña. En ese momento el niño empieza a tener diferencias importantes entre qué es el sueño y qué es estar despierto, y cree que en su cuarto puede estar ese tigre que soñó o aquel animal que soñó, y le empieza a tener miedo a ellos. También el miedo a las situaciones de tormentas, a los rayos. Cuando los niños se exponen a cierto tipo de experiencias de ese tipo, empiezan a tener miedo. Alrededor de los 8 años, cuando su cerebro ya ha crecido, empiezan a distinguir perfectamente las cosas que son naturales de las que no son en la televisión. Los niños pequeños creen que la gente se muere y puede resucitar, puesto que ven que eso sucede en las caricaturas, pero ya a los 8 años empiezan a tener miedos existenciales, como el miedo a la muerte. Otro tipo de miedos es también cuando empiezan a tener temor a los elevadores, a la claustrofobia, cuando no quieren quedarse encerrados, sobre todo en los aviones, etc. Y siempre, generalmente, a las personas que les parecen grotescas. Por ejemplo, a veces se divierten en la televisión viendo payasos, pero ya en vivo, un payaso que se acerca a un niño o una persona que está disfrazada puede provocar que el niño llore y se asuste. ¿Es frecuente la fobia? Sí. 1 de cada 10 personas ha tenido miedo a lo largo de su vida, y 1 de cada 20 la ha presentado a los animales en el último año. Entonces usted debe ver que esto va frecuentemente asociado a una pérdida de la calidad de vida o de la funcionalidad. Mucha gente no quiere salir al campo, no quiere salir a ciertos sitios por miedo a los animales, a las arañas, a cosas así que puede ver, y esto empieza a tener que buscarse un tratamiento, pero mucha gente no lo quiere hacer, puesto que piensan que va a pasar con el tiempo. Las causas, pues las principales causas de esto es que el miedo es una defensa natural ante las agresiones del medio ambiente. Entonces tenemos alguna tendencia genética a tener miedo a cierto tipo de animales, a los precipicios, etc. Otros son los temores ambientales. En los lugares donde hay terremotos, por ejemplo, la gente ha estado expuesta a grandes miedos por esta condición. Entonces cuando hay un pequeño temblor, los padres ponen cara de miedo, el niño observa esa conducta en sus padres y empieza a llorar por eso.
Las alteraciones cerebrales a nivel de la amígdala han sido demostradas. En esta área del cerebro es donde se estimula enormemente el cerebro y empieza a provocar una reacción de temor en los niños y en los adultos. Una cosa importante es que los miedos tienden a quedarse presentes, no se desaparecen tan fácil, tienden a la cronicidad y aunque se sienten bien en algún momento, generalmente existen recaídas. Uno de los tratamientos importantes para esto es la educación. Entonces para eso a los niños les ofrecemos una serie de juguetitos que tengan este tipo como si fueran arañas, pero de mentiras de plástico, a los cuales ven de lejos y luego poco a poco se van acercando a ellos. O sugerimos a los padres que estudien este tipo de libros que son de alguna manera educativos y donde se muestra una cantidad de arácnidos, ¿verdad? De animales que a veces los niños les tienen miedo, como mariposas o cosas así. Y usted puede ver aquí pues las arañas, etcétera, y de esa manera los niños empiezan a tenerle menos miedo al tocarlas o empezar a observarlas más detalladamente. El otro método es la exposición en vivo, y para eso generalmente se busca un recipiente transparente que tenga una araña o que tenga un escarabajo, etcétera, y entonces generalmente está vivo y la gente lo puede ver de lejos y luego acercarse lentamente, o si está muerto también se puede tomar en la mano, después posteriormente cuando el sujeto se ha sentido mejor. Todo este tipo de tratamientos son bastante eficientes y la gente termina por superar sus temores. El otro tratamiento que es muy importante es la exposición virtual. Ahora en internet tenemos muchas imágenes como esta, a las cuales el niño o el adulto puede irse exponiendo y poco a poco va superándolo. También la terapia cognitivo-conductual, de la cual tenemos un completo video que usted puede ver en YouTube, sobre cómo la gente se puede acercar a modificar sus pensamientos falsos sobre este tipo de temores. Si usted desea más información puede entrar a mi página www.drfidel.com, donde encontrará un artículo muy amplio sobre esto que yo he traducido del trabajo del Dr.